En el momento del esquilado, se seleccionaba la lana buena para rellenar los colchones. El trabajo de parar los colchones corría a cargo de los colchoneros, oficio este que por diversos motivos casi ha quedado relegado a los archivos de la memoria. José María Laguarta y su hijo José Luis han sido los últimos colchoneros en activo de la ciudad de Huesca y durante los últimos en el Alto Aragón. Ellos son descendientes de una generación de basteros que tuvieron que aplicar sus conocimientos de la lana a la fabricación de colchones cuando se fue reduciendo el uso de las caballerías en las labores agrícolas. Mi padre, yo que mi padre era bastero, era bastero. Y después aprendió a hacer colchones, como también desapareció eso de los bastes, con la maquinaria desaparecieron y se dedicó a hacer colchones. Ya siguió, ya siguió, y hasta ahora, vamos, hasta que me jubilé. Y luego claro. El trabajo de parar un colchón comienza por deshacer el antiguo para lavar la lana y la tela vieja si se quiere aprovechar. Nosotros ya tenemos que tener la tela preparada y el colchón deshecho ya. Bueno, yo empecé en las vacaciones, iba por las tardes o por las mañanas también, durante las vacaciones. Después ya, cuando terminé el estudio a los 18 años, ya empecé con mi padre, a los 18 años, hasta hace 6 años, sí. Escorpinar la lana consiste en separarla con las manos para aflojarla, dejándola preparada para el proceso de varear. El aire un poco intenso era perjudicial para realizar este trabajo de parar los colchones. Hombre, si hace aire, pues entonces como la lana pesa poco, pues se la lleva y entonces no se amontona la lana y no se puede variar, porque la vara no coge la lana. En el momento que hace aire, como la lana pesa poco, pues se la lleva toda, sí. Hombre, a veces también es interesante que haga un poco el aire para que el pombo se vaya bien también. Si hace un poco el aire siempre es mejor, pero si es muy fuerte, pues es malo, porque se lleva la lana, sí. Para varear la lana, solo se necesita una vara de avellano, sabina o senera y mucha práctica. Como la lana desprende bastante polvo y suciedad al ser golpeada, este trabajo se realiza siempre con la cabeza cubierta. Como aquí cada vez había menos colchones, pues tienes que salir por fuera para poder comer, para poder ganar para comer. Y empezaron a avisarnos por los pueblos, se fue corriendo, y de un pueblo a otro, se fue corriendo, y corríamos toda la zona de la montaña, hasta el Pirineo llegábamos, y toda la parte de Monegros y todo eso, por todo eso, por las Najas, Ariñena, todos los pueblos corríamos. Y ahora pues como no poder ir, ahora se han quedado sin nadie, ahora por aquí también. En la mayoría de las ocasiones, la tela vieja se aprovechaba para otros usos y se montaba el colchón con una nueva. Debido a su larga duración, la lana utilizada para rellenar los colchones era la misma que se sacaba y se vareaba. La lana pues, igual te dura 100 años, te dura mucho la lana. Lo que hacía falta era rellenar, porque siempre va perdiendo un poco, no había falta rellenar un poco, echar 1 kilo, 2 kilos, cuando se hacían o eso, pero la lana se hace muy vieja, sí. Para el cosido de los laterales se utilizan unas agujas recias especiales de colchonero y liza. Este trabajo de parar los colchones se hacía normalmente cada 2 años. Pues cada 2 años, sí. Hombre, ahora últimamente la gente también ponía fundas y entonces se conservaba más y entonces mejor lo paraban cada 4 años o 5, ¿verdad? Pero antiguamente cada 2 años o 1 año, sí. Porque se ensuciaba más de ahora. La gente no se duchaba tanto como ahora, y el campo y todo eso pues se ensuciaba más. Últimamente como la gente ya se duchaba más, ya no el campo ni nada, y ponía fundas y todo se mantenía más limpios.
Puntada tras puntada y con mucha paciencia, el colchonero llega a las puntas del colchón, que cierra de forma perpendicular a todo el cosido lateral. Para que la lana no se desplace por el interior, el colchonero hace unos cosidos con cintas distribuidas uniformemente por el colchón. Había dos tipos de colchones. El corriente, que terminaba una vez que estaban todas las cintas pasadas y atadas, y el llamado a la inglesa, cuya sofisticación consistía en hacerle un borde cosido por todas sus aristas. Uno de los motivos es que en las viviendas modernas no había sitio para hacerlo, porque los patios no lo dejaban hacer porque estaban con flores y muy bien adornados y no dejaban los vecinos porque estaban. Entonces había que hacer en los pisos, había que desalojar una habitación y era mucho jaleo. La gente más que nada también se lo tiró los colchones por eso. Bueno, en una casa moderna si había terraza pues se hacía las terrazas, pero en muchas no había nada. Había que hacer una habitación. Sí. En los pueblos no había ningún problema, porque hay patios en la calle y eso, ahí no había ningún problema. Hombre, en Huesca también hemos trabajado en la calle, por ejemplo en el barrio Perpetuo Socorro, ahí trabajábamos mucho en las aceras y eso, en los sitios donde no pasaba gente también lo hacíamos en las aceras o en las calles y eso también. Hombre, los colchones de muelle, claro, es ese principal enemigo que tuvimos, sí, claro. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.